nombre es Arantzazu Herráez, trabajo en el Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid y bueno, os traslado las disculpas de mi responsable, el doctor Antonio de Amezcua Seco, que es el responsable del departamento en el que yo trabajo, porque bueno, por causas de fuerza mayor no ha podido acompañarnos. Doy las gracias a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por habernos invitado a estas jornadas, que son ya son 13 ocasiones en las que venimos asistiendo, y también bueno, pues agradezco al Ayuntamiento de Leganés, que es donde también trabajo, además de la Universidad Carlos III, porque bueno, pues fomenta y permite que los técnicos colaboremos en estas jornadas que son muy enriquecedoras para todos. Un poco lo que queríamos presentaros es un proyecto en el que presentamos dos partes diferenciadas. Una es una plantilla para el documento electrónico, una propuesta de plantilla para el documento electrónico, y otra parte es un proceso unificado para la generación y validación de documentos electrónicos con una herramienta de soporte, y esta herramienta de soporte se llama Validadoc. Como lema, impulsamos un nuevo ADN para el documento electrónico, y a lo largo de la presentación iremos viendo cuáles son los elementos vertebradores para este nuevo ADN que proponemos. Proponemos la unificación en cuanto a la validación de los documentos, y el reto futuro es la internacionalización, su validación automatizada, usabilidad y confiabilidad, ¿vale? Un poquito el índice de los temas que vamos a tratar serían los siguientes. Bueno, ¿cuál es la problemática actual que hemos detectado sobre el documento electrónico, tanto en su versión electrónica como en su versión en papel cuando éste se imprime? ¿Cuál es la importancia o por qué creemos que es relevante los problemas o la problemática que hemos detectado sobre el uso incipiente de momento del documento electrónico, tanto en su versión electrónica como en su formato papel? ¿Cuáles son los objetivos del proyecto que os vamos a presentar? Por supuesto, cuáles son los fundamentos normativos, porque el documento electrónico aúna la parte legal o jurídica con la parte electrónica y técnica. ¿Cuáles son las hipótesis con las que empezamos a trabajar para hacer el estudio que os vamos a presentar? ¿Cuáles han sido los primeros resultados? ¿Cuál es la propuesta de solución que hemos planteado y que os estamos presentando ahora? ¿Y qué necesitamos para validar esta propuesta y para continuar con una fase 2? Porque tanto el proceso como la herramienta que os vamos a presentar es un piloto que se está evaluando tanto por parte de expertos como por parte de usuarios finales, ¿vale? Bueno, en primer lugar, cuando analizamos cuál era la posible problemática a la cual nos íbamos a enfrentar, pensábamos cuál era la validez de los documentos electrónicos emitidos por las administraciones públicas, es decir, si todos tenían, ofrecían o albergaban todas las características, datos, atributos, metadatos, etcétera, que exigía la normativa vigente, tanto la ley como puede ser la ley 39 o la ley 40 de 2015, como las normas técnicas de interoperabilidad o las normas técnicas de seguridad. Y por otra parte, cuál era la confiabilidad y usabilidad de las herramientas de validación. Si alguno de vosotros habéis tenido un documento electrónico, ha sido impreso, para bastantear o validar o verificar tanto su integridad como su autenticidad, tenemos que acudir a la sede electrónica de la entidad que emitió ese documento, introducir el código seguro de validación o de verificación, perdonad, recuperar ese documento electrónico y bastantear si corresponde fielmente con mi documento en papel. Entonces, ese proceso lo que hicimos fue verificar si es sencillo, cómodo, accesible, confiable y usable, y ahora os comentaremos qué fue lo que vimos. De momento os podéis hacer una idea de lo que nos encontramos viendo un poco los pequeños recortes de documentos electrónicos administrativos de diferentes administraciones públicas. Como veis, bueno, pues en unos aparece un CSV, en otros le llaman CL, que es un código de localización, algunos utilizan una grafía alfanumérica en el código seguro de verificación, otros numérica, algunos, como puede ser por ejemplo la Agencia Tributaria, que fue pionera en el uso del código seguro de verificación, utiliza códigos de barras en su manifestación impresa para que luego permita la lectura automatizada, pero con una pistola láser. En cualquier caso, no es un instrumento, un elemento que
ni tan siquiera cualquiera de nosotros podamos tener nuestro escritorio, cuanto menos probablemente un ciudadano, ¿vale? Bueno, pues viendo cuál podía ser la problemática actual, valoramos cuál era la importancia del problema para continuar investigando sobre él. Estudiando cuál era la importancia del problema de la validez, de la completitud del documento electrónico, pensamos que era una pieza angular en la gestión electrónica. La Ley 30 impulsaba el uso de medios electrónicos o mecánicos en la tramitación. Después llegó la Ley 11 del 2007, donde se instaba al derecho que tenían los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas de manera electrónica o telemática, pero siempre dejaba un espacio a la capacidad presupuestaria, técnica de la administración pública en concreto. Hasta que llega la Ley 39 y la Ley 30 de 2015, donde nos dicen que, o nos exigen que sea la tramitación electrónica la tramitación habitual de nuestro procedimiento administrativo. En este momento es cuando el documento electrónico se convierte en el elemento vertebrador de la administración electrónica y de la gestión electrónica, dado que es el documento donde se materializan todos los actos de las administraciones públicas. Además de esto, el reto que tenemos por delante, que indudablemente, probablemente todos y cada uno de vosotros ya lo sepáis, es la interoperabilidad. Una interoperabilidad efectiva. De momento hasta la fecha, la interoperabilidad organizativa desde el punto de vista de los procesos, incluso de los sistemas y de las herramientas, todavía no lo tenemos. Con lo cual, es el documento electrónico el que se convierte en el eslabón que une y permite la interoperabilidad tanto dentro de una propia entidad dentro de sus propios procesos y dentro de su procedimiento administrativo, como entre las diferentes entidades. Al final, a lo mejor es un ejemplo, tienes una herramienta de tramitación de facturas y tienes otra herramienta de gestión de expedientes de contratación, y es la factura electrónica la que en algún momento dado sale de esta herramienta de gestión económico-financiera para unirse al expediente de contratación en algún momento. Con lo cual, ese es el momento, el eslabón en el que el documento formaría parte de ese otro expediente y de alguna manera soslayaría los problemas de interoperabilidad reales, ya no con otra administración o con otra entidad, sino intraadministrativamente. Otra cosa que es importante y que merece la pena reflexionar, es cierto que sin documentos electrónicos impresos, válidos, con todas las garantías, o con algún tipo de carencia en las herramientas de validación, podría darse el caso de que se viera comprometida la validez del procedimiento, o en tal caso el amparo que pudiera tener el interesado y por tanto pues todas las garantías del procedimiento. ¿Cuáles fueron los objetivos del proyecto? Cuando empezamos a trabajar con las hipótesis de partida y con un poco las dudas que teníamos y que ya hemos visto, pensamos en hacer dos análisis. Uno, desde el punto de vista del documento electrónico, tanto en su versión electrónica como en su versión impresa, y las herramientas de validación que ofrecía cada una de las administraciones. Una vez tenidas el muestreo de 150 administraciones públicas, entre las cuales estaban administraciones generales, administraciones autonómicas, administraciones locales, universidades o empresas públicas, identificamos cuáles eran las carencias que nos encontrábamos y, en función de eso, la solución que nosotros proponemos, que es un proceso unificado de generación y validación de documentos, resolverían todas las carencias que vamos a ver ahora juntos, junto con la propuesta estándar de documentos y la propuesta de esta herramienta que se denomina Validadoc, desde luego que confiable, usable y sobre todo unificada. Cuando hablábamos de la completitud y del documento electrónico que cumpla con todas las garantías, es verdad que hay mucha legislación que aplica y que ampara al documento electrónico, pero si bien es cierto que los fundamentos normativos esenciales con los que hemos trabajado han sido
con la Ley 39 de 2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con 3 normas técnicas de interoperabilidad. Indudablemente hemos trabajado con todas y con todas las normas técnicas de seguridad, pero bueno, la norma técnica de interoperabilidad de documento electrónico, la norma técnica de interoperabilidad de digitalización de documentos y la norma técnica de interoperabilidad de procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos han sido fundamentales para diagramar el proceso unificado, que tenga toda la parte técnica y con las debidas garantías normativas y jurídicas. Viendo un poco cuál sería, esto es un ejemplo de cómo podríamos hacer un proceso completo de conversión. En este caso os presentamos el proceso de cambio de formato de un documento original generado en papel. Nosotros nos imaginamos que tenemos un documento, probablemente no se vea, ese que no se ve, pero yo os lo voy diciendo y si no me preguntáis en cualquier momento. El número 1 sería un documento impreso original en papel, el tradicional, el que hasta la fecha todos conocemos, un documento que puede tener una rúbrica manuscrita con tinta y un tampón, un sello con tinta. ¿Qué haríamos para cambiarlo de soporte o de formato? En primer lugar, digitalizarlo. Digitalizamos cumpliendo con la norma técnica de digitalización sin alterar el contenido, ni la proporcionalidad, ni la distribución del contenido dentro del documento. Y una vez que ya tenemos una copia electrónica, esta copia electrónica de momento no tendría ningún valor legal. Para que tuviera un valor legal tendríamos que firmarlo, en este caso, electrónicamente. Una vez que tengo firmado el documento, la imagen electrónica, de manera electrónica ya tendría una copia electrónica auténtica. ¿Qué ocurre? Que nosotros proponemos siempre la incorporación del CSV, del Código Seguro de Verificación, al documento, incluso en su manifestación impresa, para que este documento sea lo más versátil posible, permita que sea tratado, tramitado y utilizado de manera electrónica, pero si hubiera un procedimiento híbrido en el cual hubiera que utilizar ese documento en una tramitación presencial o tradicional, pudiera ser impreso cumpliendo con todas las garantías. En este momento tenemos el número 2, una copia electrónica auténtica de documento papel, porque la fuente de este original es un documento en soporte papel. Continuamos. ¿Qué nos puede pasar? Bueno, pues que yo tengo un documento electrónico, que lo tengo albergado en un expediente, o lo tengo copiado en un gestor documental, o lo he tenido que remitir a través de un correo habilitado y autorizado, o lo tengo en un pendrive. Podría darse el caso de que lo tuviera que imprimir, con lo cual el siguiente paso sería lanzar a imprimir este documento y tendría el documento 3. Este documento 3 sería una copia en papel auténtica de un documento público administrativo. Yo tengo un documento electrónico que tiene su firma electrónica y su CSV manifestado e impreso y vuelvo a tener una copia auténtica que en cualquier caso yo podría utilizar como si del propio original se tratara y con plenas garantías, pero es una copia en papel. Ese es el número 3. ¿Qué tendría que hacer lo que acabamos de comentar? En el momento que yo tenga un documento público administrativo, un documento administrativo en un soporte papel con un manifiesto de código seguro de verificación, si tuviera que en algún momento continuar con la tramitación, el tramitador o quien me recoge en otra administración pública, por ejemplo, ese documento debería acudir a la sede de la entidad que emitió originariamente ese documento, no que emitió el documento, sino en tal caso quien fuera quien hizo la copia auténtica, que es el que dio fe que corresponde con el original, que lo normal es que lo haga la misma entidad que lo generó, pero no necesariamente. Y yo introduciría en esa herramienta de validación ese código seguro de verificación, ese código alfanumérico en muchos casos, y recuperaría el electrónico y tendría en la pantalla del equipo, del móvil o del dispositivo en el que yo estuviera haciendo la localización mi documento electrónico, que bastantaría o compararía con mi documento en soporte papel. Este sería un escenario de un proceso tipo en el que yo cuento con un documento original en papel y todas las fases por las que podría pasar y cíclicamente podría volver a hacer lo mismo, ¿de acuerdo?
A continuación os presentamos otro ejemplo de otro proceso que queríamos presentaros. Antes hemos terminado teniendo un documento firmado electrónicamente y con un CSV. Bueno, pues vamos a ver cómo sería el proceso de cambio de formato de un documento original generado en electrónico con un cambio de formato electrónico. Es decir, ahora estamos muy centrados, las administraciones públicas, en la digitalización de documentos, porque todos los inputs hasta la fecha son documentos en soporte papel, que era la manera en la que veníamos tramitando de manera tradicional. Desde la entrada en vigor de la Ley 39 de 2015, donde se nos dice y se nos exige que la manera habitual de tramitar tenga que ser en electrónico, van a ir llegando documentos que, aunque han sido impresos, se han generado originalmente de manera electrónica. Entonces, me llegaría, en vez de esa copia de escritura que poníamos en el anterior proceso, en soporte papel con mi rúbrica y mi sello, un documento impreso, pero que originariamente fue generado de manera electrónica. Bueno, me llega un documento en soporte electrónico, imaginaros que es un mapa para un expediente urbanístico, y este mapa está en un soporte de AutoCAD versión, no lo sé, 1, me lo estoy inventando. De tal manera que yo ese documento en electrónico no lo puedo incorporar a mi expediente, porque mis herramientas tecnológicas y la situación de mis infraestructuras o la aplicación que yo manejo es otra versión o con otro formato completamente diferente. Es como cuando trabajamos con la versión famosa de .doc y luego .docx, que nos volvemos todos locos y es una versión de Office, que unos tenemos una más avanzada, otra menos avanzada y se nos hace incompatible la lectura de nuestros documentos. Pues en un mapa podría pasar lo mismo. Si a mí me llega un mapa en soporte electrónico en una versión que yo no puedo tratar, tengo que hacer el primer paso, a pesar de que yo sí que tengo un original en soporte electrónico, tendría que cambiar el formato con las herramientas de conversión que fueran necesarias. Una vez que yo he convertido el formato, si soy yo la persona que estoy haciendo el cambio de formato, lo firmo electrónicamente. ¿Con qué? Pues podría ser con un certificado de funcionario, por ejemplo, de persona al servicio de la administración pública, o con un certificado de sello de órgano en nombre de la entidad para la que yo trabajo, o si hago una digitalización certificada, el propio escáner firmaría ese documento que está digitalizando con el sello o con el certificado que tuviera en ese momento instalado. En cualquier caso, tendría un nuevo documento firmado electrónicamente y, si lo decidimos, incorporado el CSV. En nuestro proceso proponemos que siempre que haya una firma electrónica y en la medida de las posibilidades, se incorpore también el manifiesto del CSV, porque le dota la capacidad al documento electrónico de imprimirse con plenas garantías y utilizarse en soporte papel. En este caso, el número 2 es una copia electrónica auténtica con cambio de formato, es decir, si yo tenía un original y ahora tengo una copia electrónica auténtica, a todos los efectos lo podría utilizar en la tramitación como si del propio original se tratara. De igual manera, este número 2, que es un documento electrónico con un formato diferente, con esta versión de AutoCAD que a mí ya sí me funciona correctamente en mis instalaciones, podría de nuevo imprimirla. En cualquier caso, si yo la imprimo en este proceso de impresión, volvería a tener una copia papel auténtica de documentos públicos administrativos electrónicos, suponiendo que siempre estamos tratando con un documento administrativo público, ¿de acuerdo? Y de igual manera, ¿cuál sería el último paso? Tengo que coger ese documento impreso, acudir a la sede electrónica de la entidad que lo generó o que generó la copia auténtica, tener la certeza de que estoy en una sede electrónica jurídicamente válida y oficial, para que no haya una fuga de documentos y alguien no me tome o me robe un CSV y luego acuda a la sede en mi nombre y recupere ese documento, que en tal caso a lo mejor el interesado podría ser yo, y volvería a tener en el número 4 una copia electrónica auténtica de un documento en papel, porque el que yo recuperé lo tenía en papel. Un poco cuál es el objetivo cuando os presentamos este proceso, pues son todos los periplos por los que podría pasar un documento, tanto en soporte papel como en soporte electrónico, en una tramitación en la que, aunque se nos exige que la habitual y ordinaria sea electrónica, siempre tenemos la obligación de poder ofrecer la alternativa tradicional y en papel, ¿vale?
Bueno, esto es un resumen que tiene la norma técnica de interoperabilidad de documento electrónico en su anexo 1, donde pone un ejemplo de, de cuáles son las fuentes del documento, si es la administración, si es un ciudadano, cuáles son las posibilidades de cambio de formato, de papel a electrónico, de electrónico a papel o de un formato electrónico a otro formato electrónico, y cuáles serían el mapeo de cuando tengo un original, cuando tengo una copia auténtica, cuando tengo una copia auténtica de origen papel porque la he digitalizado, o cuando tengo una copia electrónica auténtica con un posible cambio de formato. Y hay una pequeña particularidad que hasta el momento probablemente no hemos reconocido, o algunos de vosotros sí, que es la copia electrónica parcial auténtica. Si dentro de un trámite un acto se manifiesta en un documento, en este caso electrónico, y tiene 5 interesados, y se le notifica a cada interesado parcialmente parte del documento para velar un poco por la intimidad del resto de interesados, nosotros tendríamos un documento que a lo mejor sería la página 1 de 3, y otra persona la 2 de 3, y otra persona la 3 de 3, con lo cual cada uno de vosotros tendríais un documento que sería una copia auténtica, una copia electrónica, pero parcial auténtica, porque la completa sería unificando esas 3 páginas del documento original, ¿de acuerdo? Es una particularidad porque muchas veces, un poco, a pesar de que los documentos electrónicos tienen una normativa donde se dice qué metadatos, qué atributos, qué características tienen que aparecer en ese documento, la firma, los datos del firmante, el tipo de copia de la que se trata, muchas veces no lo sabemos, ni podríamos ver si es un documento, una copia auténtica completa o parcial, ¿de acuerdo? Pero podría darse el caso. Bueno, visto un poco todo lo que hemos analizado, la problemática, la importancia del problema, cuál es el proceso, qué cambios de formato y de estado o de soporte podría tener un documento electrónico, os contamos cuáles fueron nuestras hipótesis de partida antes de abordar el desarrollo del proceso unificado. Nos planteamos que creíamos o teníamos la hipótesis de que si creamos una plantilla o un formato tipo de un documento, mejoraríamos la comprensión de esos documentos. No sé si vosotros habéis tenido la oportunidad de tramitar o de trabajar formalmente con los documentos electrónicos, pero es verdad que hasta dentro de entre las administraciones públicas, cuando tenemos que hacer intercambio de documentación, nos exigimos cosas que algunos no tenemos claros ni lo que significa, ni si estamos un poco en el derecho de pedirlo. A lo mejor entregamos a otra entidad local, yo trabajo en el Ayuntamiento de Leganés, un documento electrónico, firmado electrónicamente, con todas las garantías, y nos llaman por teléfono y nos dicen: me tienes que poner en el manifiesto de firma el hash del documento. Y dices: ¿pero qué quieres decir con el hash? Yo quiero decir el hash. Otro dice: el resumen del documento. ¿Pero lo tengo que poner en el manifiesto de firma? ¿Es necesario? Entonces, todas estas dudas, imaginároslas, o yo no me las imagino, en un ciudadano. Cuando empiezan a aparecer en un mismo documento la fecha, la hora, el código de registro, el código seguro de verificación, el hash del documento, la URL de validación, etcétera. Bueno, también por eso era por lo que pensamos, si tenemos una plantilla tipo y un formato estándar en el que todas las administraciones públicas nos presentemos de manera unificada, el ciudadano, el usuario y el interesado comprenderá mejor el contenido y los nuevos atributos de esos documentos que se manifiestan en el propio documento. Por otra parte, indudablemente tenemos actualmente no problemas, sino incluso la falta de interoperabilidad y de seguridad y sobre todo de usabilidad. Hay documentos que tienen marcas de agua y el código seguro de verificación a lo mejor tiene un Tiny Roman .10 o .8. Para una persona de una determinada edad, que tampoco tan mayor, no es fácil de ver. Yo he visto a ciudadanos con lupas aumentando el código seguro de verificación, o una marca de agua que invade todo el documento. O otra cosa que, por ejemplo, las herramientas que utilizan las personas con algún tipo de discapacidad no pueden interpretar son las lecturas verticales de los CSVs. Un documento que se empieza a leer de izquierda a derecha, los motores de lectura y de traducción y verbalización del documento lo hacen y lo traducen de una manera entendible.
cuando aparece un texto en vertical no son capaces de reconocer ese texto y no lo interpretan. Es algo a lo que no estamos ofreciendo cobertura. Por otra parte, bueno, pues otra propuesta que teníamos era, dado que el código seguro de verificación, aunque en la normativa se explica y se dice específicamente que es un CSV y el tipo de firma CSV es una firma reconocida, probablemente os habréis dado cuenta que en muchos documentos pues aparecen CL, código de localización, CV, código de verificación, CD, código de documento, que podría haber un código de documento aparte de un CSV, pero yo no sé si el responsable de gestión documental ha querido manifestar el código del documento o es que ese es el que tengo que reconocer como CSV. Lo veréis luego con todos los ejemplos y tendremos oportunidad de analizarlo. Y por otra parte, las URLs de validación, URLs de validación. No sé si alguna vez habéis tenido que validar un documento y a lo mejor pone, si no, por las sonrisas, www.administracionlocal.org/valida/verifica/documento 01. Dices, no puedo más. Han podido conmigo, lo doy por bueno, me lo creo, o que lo haga la persona que vaya a recepcionar mi documento. Pues esto nos lo tomamos un poco a broma y lo tenemos que hacer un poco así para hacer más o menos la presentación, pero es cierto que es algo complejo. Casi todos, cuando, juzgad por vosotros mismos, cuando tenemos que acudir a una URL de una sede, casi nunca cogemos esa URL, nos la llevamos a Valide y verificamos que realmente es una sede electrónica jurídicamente válida y oficial. Metes en Google, por ejemplo, mi ayuntamiento, Ayuntamiento de Leganés, y me encuentro la home y la doy por buena, y podría no ser la buena, o Universidad Carlos III de Madrid. Pues de igual manera, deberíamos intentar tener URLs sencillas para que el usuario las pudiera teclear y no recurrir a un buscador que le va a ofrecer la oficial o no la oficial. Bueno, en el mejor de los casos, ¿vale? Por otra parte, por lo tanto, nuestra propuesta es hacer una URL unificada y sencilla. Por otra parte, si os dais cuenta, los documentos tienen un CSV que tienes que introducir de manera manual. Si ya introducir la URL es complicado, tener que introducir manualmente el código también, porque en muchos casos son hasta 128 caracteres, con lo cual no nos lo pone sencillo. De acuerdo. Bueno, un poco para que lo veáis, las estadísticas que tenemos, a pesar de que son de hace 2 años, el 23% de los documentos que estudiamos no tenían CSV y el 48% de ellos no estaba firmado electrónicamente, con lo cual tenemos serias dudas. Y sobre todo en cuanto al CSV, si os fijáis, pues bueno, el 39% de los casos tiene un código de barras, sobre todo la agencia tributaria fue el pionero en utilizarlo, el 3% tiene código de barras y nube de puntos, etc. Y aquí también podéis ver, bueno, pues cuál es la usabilidad del código sobre verificación, la longitud de... Esto es un código alfanumérico que un usuario tendría que introducir a mano, no parece aparentemente sencillo. Bueno, nuestra propuesta es un formato estándar de documento y una herramienta de validación unificada. El documento único, con todas las características para que sea interoperable e internacional, porque estamos hablando de documentos que sirven para y por una administración pública. En este caso queremos que el documento sirva para todas las administraciones públicas, pero para el mercado europeo común, para un mercado unificado internacional, que sea confiable y que sea usable. El proceso unificado pues tiene un proceso, dos básicos, o core, el de autenticación, apostamos por la localización de documentos autenticada y evitar la fuga. Si yo hago una fotografía al CSV de un documento que me tropiezo en tu mesa, voy a acudir a la sede y lo voy a localizar y me voy a quedar con él, y a lo mejor es muy suculento. Si tú lo tienes que hacer de manera autenticada, o bien eres un funcionario que representas a un usuario o eres el propio interesado, entendemos que es mucho más seguro. Y por otra parte, que la validación permita que sea automatizable. Otros procesos, pues colaboración entre administraciones, administración de entidades, es decir, que las entidades que se suscriban al servicio de validación sean formales, la sede electrónica sea una sede oficial y haya una administración, un administrador que lo valide.
Esta sería la apariencia de la herramienta de soporte. Y ahora, ¿qué es lo que necesitamos y por qué os invitamos a participar? Yo luego voy a estar fuera y me encantaría conoceros y que o participéis directamente o me dejéis una tarjeta. Es validar con expertos, con personas que estáis trabajando en la administración pública desde, para o como usuario final en la herramienta y nos deis vuestro feedback. ¿Qué sentís? Si lo sentís más seguro, más usable, más confiable. Nivel experto, nivel usuario. Si sois conocedores de las herramientas, trabajáis en la administración o os sentís con la capacidad de hacerlo, bienvenido. Que sois usuarios finales, bienvenido. ¿De acuerdo? Ahora os enseñaremos cómo. Vais a tener un montón de folletos donde tenéis 2 QRs para que participéis con nosotros en la validación. Es más que bienvenida. Nivel experto o nivel usuario. Y ahora, para finalizar, solamente quería presentaros un ejemplo práctico de la herramienta. ¿Cómo tendría que validar un documento de manera tradicional? Acudir al documento, este es el pie de un documento de Orbe real, tendría que acudir a la URL, localizarla, verificar que efectivamente es una URL con una sede oficial, introducir manualmente el CSV que aparece con esta longitud y una vez identificado, descargar el documento y bastantearlo. Os invito a que veáis el tiempo que tardáis, ¿vale? Con Validadoc la propuesta es que la lectura sea automatizada y no con una herramienta que no sea sencilla de tener, sino con cualquier lector óptico que hay en cualquier teléfono móvil o en cualquier PC, lo más sencillo posible. Y a continuación, 2 minutos y os lo presento. Presentaros. Accedo de manera autenticada, arriba soy yo, he accedido con mi certificado, en este caso de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Yo tengo un documento que lo puedo tener impreso o lo puedo tener en pantalla. Acerco el lector óptico, recupero, siempre en la única sede para todas las administraciones públicas, que sería www.validadoc.es, y recuperaría el documento en electrónico. Es el mismo el que yo tengo de partida que el que he recuperado. Y el formato, en este caso, hemos puesto, por supuesto, no tiene ningún valor legal ni es real el documento, es un espécimen, y el logo de la universidad, y en este caso pues dice que es un documento de la Universidad Carlos III y que corresponde a la matriculación de un alumno. Como también trabajo en el Ayuntamiento de Leganés, quería un poco hacer un guiño al Ayuntamiento y agradecerle que, bueno, pues que nos deja participar en estas jornadas también con un documento que podría ser suyo, que no es un documento real. Acerco el lector óptico y tendría la validación de la copia. En este caso hemos hecho un ejemplo como que podría tratarse de un documento que ha sido generado por el portal del ciudadano. Y tendría mi documento que me llegó por correo electrónico, tendría en un pendrive, y el documento que me he descargado con la herramienta Validadoc, una herramienta confiable que yo utilizo siempre para todas las administraciones públicas como responsable de una tramitación para corroborar que un documento es una copia electrónica auténtica o un original, o como ciudadano final. ¿De acuerdo? Con esto doy por finalizada mi presentación, os doy las gracias por haber venido y os invito a que participéis en la validación. Si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.